Alabado sea Jesucristo. Sean bienvenidos, mis queridos hijos, a este espacio donde la fe se encuentra con el misterio. Que la paz del Señor, esa que sana el alma y no solo el cuerpo, descienda sobre ustedes en este momento. Les pido que abran bien los oídos y el corazón, porque hoy vamos a narrar una historia que sacudirá sus certezas. Una historia que nos enseña que se puede ser bueno a los ojos del mundo y estar espiritualmente muerto a los ojos de Dios. El Padre Pío de Pietrelcina, con su don de ver las almas tal como son, nos dejó esta visión como una advertencia urgente. Es la historia de un médico, un hombre admirado, respetado, un héroe en su comunidad que salvó incontables vidas. Pero cuando la muerte tocó a su puerta, el Padre Pío vio una verdad que lo dejó helado. Aquel hombre había salvado a muchos, pero en el camino había perdido su propia alma. Sucedió una tarde cualquiera, mientras el Padre Pío oraba en silencio en la capilla del convento. Las velas parpadeaban suavemente y los viejos bancos de madera crujían en la quietud. De repente, el santo se detuvo a mitad de un Ave María. Sintió una presencia. Giró la cabeza lentamente hacia el fondo de la capilla. Allí no había un demonio, tampoco un alma radiante del purgatorio. Había un hombre envuelto en una penumbra gris, una oscuridad que no parecía maldad, sino agotamiento. El Padre Pío lo describió después con una ternura sorprendente. Parecía alguien que había corrido toda su vida y se había desplomado justo al cruzar la meta. Llevaba puesta su bata de médico, gastada, manchada por el trabajo, con los bolsillos llenos de instrumentos que ya no necesitaba. Pero lo que más impactó al Padre Pío fue su mirada, una mezcla de tristeza, arrepentimiento y una profunda incredulidad. Aquel médico había muerto recientemente, quizás de golpe, tal vez mientras ayudaba a alguien, pero su alma estaba confundida, no porque temiera a Dios, sino porque hacía años que no pensaba en Él. El médico se acercó al Padre Pío con pasos vacilantes. Estaba exhausto. Era el cansancio de quien cargó con el sufrimiento ajeno durante toda una vida, pero nunca se detuvo a curar sus propias heridas. El Padre Pío, con su don de ciencia, leyó su alma antes de que hablara. Había vivido para los demás, pero nunca hizo espacio para su propia salvación. Había salvado cuerpos, pero había dejado morir de hambre a su propia alma. Sus buenas obras eran reales, su compasión era real. Sus sacrificios, incontables noches sin dormir, eran reales. Pero su vacío espiritual también lo era. El médico cayó de rodillas ante el Padre Pío, no por devoción, sino por desesperación. Susurró con voz quebrada: «Me esforcé tanto por ayudar. ¿Por qué no siento paz? ¿Por qué me siento vacío?» El corazón del Padre Pío se rompió. Trató de levantarlo, pero el alma pesaba toneladas. Pesaba por algo que el santo reconoció al instante: una vida entera de autosuficiencia. Hermanos, presten atención, porque este es el pecado sutil de los buenos. El médico había vivido creyendo que no necesitaba la gracia. Se había convertido en su propio salvador, en su propia fuerza. Creía que con ser un buen profesional y una buena persona bastaba. Cargaba 1000 enfermos sobre sus hombros, pero nunca dejó que Dios lo cargara a él. Estaba demasiado ocupado para rezar, demasiado cansado para ir a misa, demasiado orgulloso de su ciencia para arrodillarse en un confesionario. Ahora, ante la eternidad, veía la verdad que había evitado. Las buenas obras son luz, sí, pero no pueden reemplazar a Dios. El Padre Pío le habló con suavidad. «Hijo, Dios no es ciego al bien que hiciste. Todo está escrito. Pero has llegado aquí con las manos llenas de logros y el corazón vacío de amor divino». El médico bajó la cabeza avergonzado. «Perdí mi alma mucho antes de que mi cuerpo muriera», confesó. Y tenía razón. Se había entregado tanto al trabajo, a la responsabilidad, que había olvidado que él también era un hijo de Dios, no una máquina de curar. Entonces comenzaron a aparecer sombras alrededor del alma. No eran demonios atacando, eran las consecuencias de sus decisiones. Eran los ecos de cada misa faltada, de cada oración pospuesta, de cada momento en que el orgullo le susurró: «Tú puedes solo, no necesitas a Dios».
El médico sintió pánico. ¿Puedo salvarme?, le preguntó desesperado. El Padre Pío respondió al instante: sí, si lo deseas, si te dejas amar. Pero el médico respondió con la frase más triste: no sé cómo hacerlo, he olvidado cómo ser pequeño. Esta era la tragedia. Había pasado tanto tiempo siendo el fuerte, el que tiene las respuestas, que no sabía cómo pedir ayuda. El Padre Pío comenzó a orar intensamente, suplicando por una grieta por donde pudiera entrar la gracia, y entonces vio algo, una pequeña chispa, débil como una vela en el viento, brillando detrás del hombro del médico. Era el recuerdo de una oración infantil, una oración sincera que había hecho cuando era niño, décadas atrás. Esa pequeña chispa todavía estaba viva, pero la batalla por su alma apenas comenzaba. Las sombras se espesaron. Era la tormenta de su propio orgullo espiritual y su fatiga. El médico sentía que no tenía nada que ofrecer a Dios, y entonces sucedió algo maravilloso. El Padre Pío sintió una presencia luminosa, paciente y suave. El ángel de la guarda del médico había llegado. El ángel se paró a su lado y su luz empujó las sombras. Pero, escuchen esto, el médico retrocedió un poco. No estaba acostumbrado a recibir ayuda. El ángel hizo algo que dejó atónito al Padre Pío. Se arrodilló junto al alma. Fue la humildad del cielo encontrándose con la soberbia de la tierra. El ángel puso una mano sobre su hombro y le dijo una verdad que atravesó la oscuridad. Tú no eres tus logros, tú eres un hijo de Dios. El médico tembló, lloró. Por primera vez en décadas, permitió que alguien lo sostuviera. Sin embargo, algo más lo retenía: el arrepentimiento amargo. Se lamentaba de haber curado a otros sin buscar su propia cura. Susurró: salvé a tantos. ¿Por qué me siento tan perdido? El Padre Pío le respondió: porque la salvación no viene de salvar a otros, viene de dejar que Dios te salve a ti. El médico miró sus manos, esas manos que habían operado y sanado, y se dio cuenta de que ante Dios estaban vacías de mérito sobrenatural, porque les faltaba la intención de agradar a Dios. Ya no sé rezar, dijo roto. El Padre Pío dio un paso adelante. No necesitas una oración perfecta, necesitas deseo. Incluso el deseo más pequeño abre la puerta. El médico cerró los ojos y lo intentó, no con fórmulas, sino con un gemido del alma. Fue suficiente, pero entonces el Padre Pío vio algo que le cortó la respiración. Detrás del médico comenzaron a aparecer rostros, flashes de caras. No eran fantasmas, eran recuerdos vivos. Eran las personas que él había ayudado, el anciano al que le extendió la vida, la madre cuyo hijo salvó, el pobre al que atendió gratis, y vio algo impactante. Cada uno de ellos estaba orando por él. Algunos estaban vivos en la tierra, otros ya en el cielo, pero sus oraciones subían como pequeñas luces, rodeando al alma del médico con calor. El Padre Pío, con lágrimas en los ojos, le dijo: la misericordia que nunca pediste estaba guardada para ti gracias a ellos. Salvaste sus cuerpos y ahora ellos interceden por tu alma. El médico miró a su alrededor, asombrado. Nunca imaginó que su caridad humana tendría este eco divino. El ángel lo ayudó a levantarse. Esta vez, el hombre no se resistió. Comenzó la fase final, el juicio de la verdad. El médico vio su vida con claridad. Vio el bien que hizo, sí, pero también vio el orgullo que lo infectó. Vio el amor que dio a los hombres y el amor que le negó a Dios. Lloró, no de terror, sino de honestidad. El ángel le dijo: tu bondad fue buena, pero viviste sin aquel que es bueno. Y entonces el Padre Pío fue testigo del momento decisivo. El médico alzó los ojos al cielo, lenta y dolorosamente, como quien levanta un peso que cargó toda la vida, y susurró las palabras que no decía desde niño: Dios mío, tómame, me rindo. Fue la primera rendición real de su vida, y fue suficiente. Una luz radiante apareció detrás de él, el inicio del purgatorio, el inicio de la limpieza, de la sanación verdadera. El Padre Pío vio al hombre caminar hacia esa luz, no con confianza arrogante, sino con la humildad de quien ha sido rescatado del naufragio.
Las sombras se disolvieron, el miedo desapareció, la tristeza permaneció, pero ahora era una tristeza llena de esperanza. El Padre Pío dijo después: el médico no se perdió, llegó tarde, muy tarde, pero no se perdió. Entró en la purificación con el peso de su orgullo, sí, pero con la semilla del arrepentimiento, las oraciones de los que salvó y la ternura de un Dios que ve la verdad detrás de todo. Hijos míos, ¿qué nos enseña hoy esta visión? Nos deja una advertencia que quema. Las buenas obras no pueden reemplazar a Dios. No basta con ser buena gente, no basta con ayudar a los demás si nuestro corazón está lejos de nuestro Creador. El activismo sin oración es esterilidad, pero también nos deja una esperanza inmensa. Dios nunca olvida el bien hecho con amor, incluso si ese amor era imperfecto. La caridad cubre multitud de pecados. No esperen a estar frente a la muerte para rendirse a Dios. No carguen solos sus cruces. Déjense ayudar, déjense amar. Y sobre todo, no olviden que antes que médicos, ingenieros, padres o madres, son hijos, hijos necesitados de un padre. Que esta historia les recuerde cuidar lo único que realmente es suyo para siempre, su alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.